Buenos días, hermanos. Les invito a abrir la Biblia en el libro de Daniel, el capítulo 4. La lectura está desde el versículo 28 al 37. Y la palabra del Señor dice lo siguiente: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses. Paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, agradezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Muchas gracias, hermano Gamaliel. Una gran tarea, son 10 versículos, pero la porción completa son 37 versículos, todo el capítulo 4. Así que, si bien es cierto es larga, es una fracción de lo que podríamos haber leído, así que eso queda de tarea para la casa el resto de la lectura. En estos 10 versículos del libro de Daniel encontramos al rey Nabucodonosor. Tiene 13 letras ese nombre. Nadie tiene un pariente que se llame Nabucodonosor. Es complicado, ¿no? Porque después tiene que colocarle unos nombres al hijo, todos quieren que le coloque su nombre. Así. 13 letras. Bueno, esos nombres difíciles. ¿Cómo se dirá el diminutivo, digo yo? Nabucodonosorcito. Bueno, encontramos a este rey exclamando algo complejo, tremendo, que le costó caro. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Se dan cuenta? En el versículo 30 está esto. Son declaraciones que evidencian a una persona con un ego muy, pero muy elevado. Lo que llamamos un egocéntrico, quizás aún más un ególatra, un narcisista, una persona que se admira a sí misma. Nabucodonosor llegó a ser un hombre que se vanagloriaba y proclamaba que él era el origen de su grandeza, él era el origen de su poder, de su riqueza, el origen de su majestad.
Y Dios tiene que aclarar las cosas. Y no solo por Nabucodonosor, sino para todos nosotros y para muchos como él. Es interesante considerar el caso de este rey, especialmente cuando en nuestra sociedad compartimos cada vez más con personas que manifiestan los mismos rasgos de Nabucodonosor, lo cual constituye una señal profetizada sobre los tiempos del fin. Hablemos un poco del narcisismo. El alejamiento de Dios trae consigo muchos y claros síntomas, todos muy destructivos. Alejarse de Dios no trae nada bueno, solamente cosas negativas. Por ejemplo, la agresividad llegó a tal punto, es una de las características que se destaca sobremanera en los días de Noé, y había violencias en todas partes. Se aleja la sociedad de Dios y empieza la violencia, la agresividad, la mentira, la intemperancia, es decir, el consumo de alcohol y drogas, sean drogas fuertes o drogas llamadas sociales. Se aleja las personas de Dios y empieza a aparecer el desamor, la lujuria, la deshumanización, la comunión con los espíritus, tan prohibida en las Escrituras. Esta comunión en tantas de sus formas como el espiritismo, simplemente el animismo, los horóscopos, el tarot, el yoga, la meditación trascendental, el tai chi y muchas otras prácticas orientales. Contacto con seres extraterrestres, bueno, todo eso es espiritismo. Te alejas de Dios y el espiritismo invade. Es como el vacío. Si tú sacas algo de un recipiente, sacas agua, bueno, va a entrar aire. Siempre algo va a ocupar ese vacío. Y todas estas cosas ocupan el vacío de Dios en el ser humano. Aléjate de Dios y vas a empezar a mirar hacia allá. Lo he visto, soy testigo de eso. Personas muy conocidas. Y trato siempre, y lo digo con sinceridad, aunque se rían mis hermanos, pienso en cosas que no he visto en esta iglesia, para que no digan, está pensando en está pensando en esto. No, esto es algo muy, muy común. Bueno, y el alejamiento de Dios produce también, y a veces se nos escapa un poquitito, el narcisismo. El amor hacia sí mismo, ese amor desmedido por uno mismo. Tienes que amarte a ti mismo, por supuesto que sí. O si no, no puedes amar a nadie, ni a tu mujer, ni a... El Señor mismo nos dice que debes amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas a ti mismo, tampoco vas a poder amar a tu prójimo. Hay un amor natural, normal, que tiene límites. Pero el exceso, lo que va más allá de ese límite, ya es egocentrismo, puede transformarse en egolatría, o sea, adoración ya de sí mismo, que de alguna manera técnicamente hoy día se conoce como narcisismo, un amor desmedido. Un narcisista es una persona cuya autoestima sobrepasa con creces lo que debe ser normal y cree que todos le deben pleitesía. Así es, el alejamiento de Dios trae consigo muchos síntomas para los cuales no es necesaria la opinión de un sociólogo, de un médico especialista. Todos estos síntomas aparecen cuando una persona, y con mayor razón toda una sociedad, se aleja de Dios. Y podemos hablar ya no de una persona narcisista, sino de una sociedad narcisista, de una generación narcisista, de una generación egocéntrica. Los últimos tiempos se caracterizan por la abundante y creciente presencia de todos los síntomas que hemos mencionado antes y aquellos asociados a ellos. Por ejemplo, si sobreabunda la mentira, porque estas cosas no vienen solas, todas vienen con parientes. Si sobreabunda la mentira tiene muchos parientes. Entonces aparece automáticamente la duda, la inseguridad, el fraude, la ansiedad, la angustia. Te fijas, una cosa va trayendo otras. Y por eso vivimos una sociedad que navega sobre fármacos, que navega en depresión y que trata de matar muchos de estas voces interiores autodestructivas, producto de todo esto, con conductas aberrantes. Estos síntomas son propios, además, hermanos queridos, y por eso hasta cierto sentido es un mensaje también escatológico, de los últimos tiempos. No porque sean los últimos tiempos,
sino porque está claro que en los últimos tiempos se caracterizarán por el alejamiento de Dios. ¿Cómo ocurrió cuándo? En los días de Noé. Miren lo que pasó, al punto de que Dios no encontró más que a un hombre en toda la tierra que fuera digno de ser llamado siervo de Dios. Se ocurrió en los días de los jueces de Israel, ¿cuántas veces? Ocurrió en los días de Habacuc, ocurrió en los días de Isaías. Todos aquellos periodos se caracterizaron por el alejamiento del hombre de Dios. Por supuesto, Jeremías, todos los profetas, en buena cuenta, están asociados a esta situación. Normalmente Dios levantó profetas justamente para decirle a la gente, están alejándose de Dios, cuidado lo que viene, cuidado, cuidado. Lo común es que no sean síntomas o estos síntomas los que te alejen de Dios. Es al revés. Es el alejamiento del Señor lo que produce estos síntomas. Si aparece la agresividad, la mentira, la angustia, normalmente no es que esos síntomas, mira que ha sucedido esto y me estoy alejando de Dios porque ha pasado esto y esto. Es al revés, te has alejado de Dios, por eso están apareciendo todos estos síntomas. ¿Por qué estás atado al alcohol? No es porque el alcohol me tiene así y no me deja. No, te alejaste de Dios, perdiste la fuerza, perdiste el poder que Dios puede darte para vencer eso y por eso estás ahí. Todo se mide por la distancia que hay entre ti y Dios. El narcisismo constituye una forma de egocentrismo extremo que va nublando la visión de los demás hasta que no permite ver a los demás y termina con una evidente y camuflada autoglorificación. La percepción y con ello la convicción del narcisista es que él o ella es el centro del universo y todas las cosas suceden porque él existe y nada más. Luego esto es reforzado, hermano, por un conjunto de escritores, filósofos, sociólogos y antropólogos que le confirman a esta persona que así es, como también lo describe la Biblia. Ciegos guiando a ciegos, un Teilhard de Chardin, un Noah Harari, etc. Son nombres que están siendo leídos, releídos, y especialmente el señor Harari lo menciono porque es uno de los pilares fundamentales de las reuniones que se hacen a la sombra de las Naciones Unidas y de alguna manera constituye uno de los filósofos fundadores de todo lo que es el famoso proyecto y Agenda 2030. Es una soberbia que más que producir ira para nosotros los cristianos que la miramos desde afuera, produce pena. Pues el egocéntrico es la persona que creyéndose más que nosotros resulta ser más niño infantil que el niño más pequeño. Recuerdo haber leído en un libro, contaba un hermano en Cristo, que después de un temblor, un terremoto, un niño preguntaba si lo sucedido se debía a algo que él había hecho. Esta ingenuidad que hace pensar en un ego, aunque inocente, gigante. Mira, hasta los temblores suceden porque yo hice algo. Bueno, este niño pensaba que todo sucedía en función de él. Esto es muy común en los niños. Y lo aceptamos y lo dejamos pasar en los niños. Pero cuando pasa la niñez y este pensamiento continúa, entonces estamos ante un narcisista. Pablo profetiza sobre los últimos tiempos y harto habla de esto y le explica a Timoteo, entre otras cosas, porque habrá, proyectándose hacia el futuro, hombres amadores de sí mismos. Vaya, ¿cómo lo llamamos hoy día? Egos narcisistas. Avaros es otra manifestación. Todo para mí, nada para el otro. Todo. La avaricia. Vanagloriosos. Está describiendo a una persona narcisista, a un Nabucodonosor. Soberbios. Está relacionado con lo mismo. Es un perfil psicológico del ser humano del siglo XXI en nuestro presente y hacia el que van
vamos caminando, digamos, aumentando las filas de estos personajes. Blasfemos, dice, desobedientes a los padres, ni que el apóstol Pablo estuviera leyendo la prensa hoy día. Ingratos, impíos, 2 Timoteo 3:2, si quieres repasar estos síntomas. Como ya hemos dicho, una de las características de los seres humanos de los últimos tiempos es el desarrollo exagerado del narcisismo ya como sociedad. Para la psiquiatría se trata de un problema casi irresoluble y no estoy hablando por lectura de libros. He conocido casos en que personas han ido con psiquiatras y el resultado, la conclusión del psiquiatra es: aquí no tengo nada que hacer. Nada que hacer. El narcisista es prácticamente irreversible. Podrán haber teóricamente tratamientos y todo esto, pero normalmente no llegamos a ninguna parte. Así que eso lo he escuchado hace muy poco. Para las escrituras, sin embargo, se trata de un problema asociado. Siempre que los psiquiatras no pueden hacer nada, la Biblia dice: no, yo todavía tengo mucho que decir, mucho que decir. Se trata de un problema asociado a una desconexión de la criatura con su creador, por lo que es fruto de un problema espiritual. Y por eso el Señor siempre tiene soluciones para los problemas. Se trata de personas que se han desenfocado y se han puesto ellos mismos como el máximo objeto de preocupación, adoración y culto, como lo vemos en Nabucodonosor. Sus palabras son muy decidoras. Y es independiente, amados hermanos, queridísimos, de la cultura. Es independiente del poder económico. Puede ser muy rico y narcisista, puede ser muy pobre y narcisista. Una de las causas de alguna de las depresiones se encuentra en que en algún momento la visión de la persona comenzó a enfocarse solo en sí misma, el yo, el ego, y van desapareciendo las demás personas. Obviamente que hay otros motivos de depresión, no digo que sea el motivo, pero hay muchos otros motivos para tener depresión mayor. El sobreestrés sostenido en el tiempo, hay factores genéticos, hay factores traumáticos, etc. No vamos a entrar en detalles, pero uno de los factores es centrarse en uno mismo. Mi dolor, mi problema, mi angustia, mi incapacidad para vencer. Entonces soy yo. Y esto ocurre por cuanto la consigna de hoy, y por eso se facilita en el día de hoy, es la búsqueda de la felicidad. Si hasta en las cartas magnas de los pueblos y de las Naciones Unidas se habla de la búsqueda de la felicidad personal como el sumum del hombre. Y el triunfo, el famoso tema del triunfalismo, el triunfo conforme a patrones humanos, la gloria personal, la autorrealización, llevar adelante un proyecto de vida que normalmente es inducido por otros, ni siquiera es original. Y estas cosas se transforman en el objetivo de vida. ¿A qué extremo? Al extremo de que si ese bebé que esperas puede obstaculizar tu proyecto de vida, simplemente lo matas, lo abortas. A ese extremo. Si tu padre anciano es un estorbo para ti, pues lo convences que lo mejor para todos es que opte por el suicidio asistido. Hay países, lo leí hace muy poco, donde los ancianos incluso que están postrados en algún asilo, huyen y atraviesan fronteras porque están aterrados de que los van a matar. Porque se abre la puerta a la posibilidad. Basta que te nombre interdicto y un pariente tome la resolución de la eutanasia o algo parecido. Bueno, así, esta visión te puede transformar en un asesino. No es sencillo, no es simple. Hoy es que el hombre hace el ridículo al final. No solamente se transforma en asesino, no solamente es cruel, sino que hace el loco. Son muchos los casos, yo recuerdo cuando escuché, leí del primero, después del segundo. Son muchos los casos de personas, particularmente he notado que esto se da entre mujeres, que han llegado al extremo de contraer matrimonio consigo mismos. Esto sí que es narcisismo. Hace poquitito volvió a suceder. Y quizás cuántos que no salen en la prensa. Es decir, se casan consigo mismos.
Esto, aparte de ser ilógico, irracional, ridículo, ¿no es cierto?, es el resultado de una soberbia descomunal, rechazando los principios divinos del matrimonio y demostrando un narcisismo que supera al de Nabucodonosor. No hay nadie que pueda satisfacerme como yo mismo, por lo tanto me voy a casar con mi... Y hacen fiesta de boda, hacen pastel de boda. Y hay brutos que van a esa fiesta, no sé por qué, o sea, no solamente el que... La sociedad de hoy ha sido transformada en una sociedad narcisista. Se le dice desde niño, tú eres el dueño de tu destino, eres el dueño de tu cuerpo, eres el dueño de tu tiempo, eres el dueño de tu vida. Nadie tiene más derecho sobre ti que tú mismo, ni tus padres, nadie. Tú eres todo. Y se lo dicen hoy en día en el colegio, y por eso estamos fabricando narcisistas. Luego vemos a los adolescentes evadir el metro, destruir sus colegios, agredir a sus profesores, mientras exigen. Y deber, obligación. No, eso no es conmigo. Que trabaje, no. Se ha hecho popular ya ese dicho de yo no pedí nacer y ahora me exigen que trabaje. ¿Por qué? Eso es crueldad. Y se la creen. Hay un caso que es fácil encontrar en YouTube, que se ha descubierto uno de los casos que es falso, que es una persona que está actuando realmente, pero ayer nomás lo vi en el diario. Dije, pero si esto ya se sabe que no es real. Sin embargo, la cantidad de seguidores porque opinan igual es increíble. ¿Yo? ¿Por qué voy a trabajar? Mis padres tienen que mantenerme, ellos me crearon. Yo no pedí que nacer. Bueno, da para mucho, ¿te das cuenta? Hoy tenemos algo que podríamos llamar narcisismo social o egolatría social, pues el ser humano intenta borrar a Dios y autoproclamarse creador. Esto se encuentra en la base de mucho de lo que es la robótica. ¿Por qué hacen robots tan parecidos a los humanos? Imitar a Dios. Autoproclamarse creador. Se encuentra en la base de mucho de lo que es la ingeniería genética, especialmente la relacionada con la manipulación de la vida humana. Se jactan, y lo he leído tantas veces ya, de haber creado embriones utilizando 3 sujetos diferentes para crear un ser humano, no como Dios lo hizo, utilizando. E incluso como burla de Dios han aparecido en artículos científicos que uno de los donantes es un cerdo. Así que eso es agresión hacia Dios. El hombre diciendo, yo hago lo que quiero. No, Dios no me va a decir nada. Son Nabucodonosores del presente. ¿Por qué le llaman inteligencia artificial? Llámenle de otra manera. Porque la inteligencia, Dios me dice mucho que la busquemos y la da Dios. Bueno, el hombre que dice, nosotros queremos dar la inteligencia, nosotros queremos dar vida, nosotros queremos crear a un ser que pueda decir, yo existo. Cogito ergo sum, ¿se acuerdan la famosa frase en latín de Descartes? También se ve cuando el jefe del hogar dice, son otras manifestaciones de lo mismo, este pan que ustedes comen es el resultado de mi esfuerzo, ¿por qué voy a dar gracias a Dios? Yo soy el que lo gané. O cuando intencionalmente se dice, por suerte, en lugar de gracias a Dios. Y he notado que hay personas, y me ha llamado la atención poderosamente, que a propósito, como que se detienen antes de hacer una reflexión sobre lo que sucedió, cómo se salvó del accidente, cómo logró llegar, salir de una enfermedad grande, y tú dices, piensas, te antepones a lo que va a decir gracias a Dios, y dice, por suerte. Entonces es una clara ofensa a Dios, es un claro no reconocer a Dios en sus caminos. Y así se pierde el objetivo principal de la creación. ¿Cuál es el objetivo principal de la creación con el cual la creación goza también? Es dar la gloria a Dios. En vez de dar la gloria a Dios, se la da a sí mismo, como vemos a Nabucodonosor. Nabucodonosor no solo tenía autoridad sobre su pueblo, sino que también sobre todas las naciones del mundo, como él mismo lo expresa en su comunicado al principio del capítulo 4. El capítulo 4 empieza con un escrito de Nabucodonosor, aunque parezca increíble. Nabucodonosor, rey de todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. ¡Wow! Era un hombre poderoso. Sí que lo era. Tenía en su voluntad la vida de cada ciudadano del imperio babilónico, uno de los imperios más grandes de la tierra.
Esto junto a su riqueza y capacidad de edificar y crear cosas maravillosas, razón por la cual los jardines colgantes de Babilonia pasaron a ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Bueno, todo esto infló su ego, infló su corazón y despreció por completo a quien le daba la inteligencia, la capacidad para hacer todas esas cosas, que es Dios. Pero Nabucodonosor fue advertido. Y aquí tenemos que poner cuidado porque es posible que si estamos en una situación así, Dios también nos advierte. Fue advertido la misericordia de Dios especialmente para con su pueblo. ¿Por qué? Porque esta persona gobernaba, estaba en esos momentos por un asunto de disciplina para el pueblo de Dios, estaba bajo la mano de Nabucodonosor también, así que debemos considerar la misericordia hacia Israel en ese momento. Bueno, decía que fue advertido y especialmente por misericordia para con su pueblo cautivo. Esto implicó advertencias para aquel que estaba humanamente sobre todos los pueblos. Dios le habló por medio de un sueño muy especial, el cual fue interpretado por Daniel, por medio del cual se le advertía que sufriría una terrible experiencia con tal de que reconociera lo que dice en el versículo justamente 27 después, lo que reconociera, lo que dice aquí Daniel, ¿no? Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Ay, ay, ay. Notemos que Daniel fue tremendamente veraz, le interpreta el sueño, le dice que el Señor va a hacer algo muy complejo con él, algo nunca antes visto, y que lo iba a humillar hasta la tierra, lo iba a humillar más que cualquiera de sus esclavos. Y además Daniel se atreve y le dice, muy valiente, tus pecados redime. Le está diciendo al dueño del mundo, eres un pecador, eres injusto. Él le dice que era inicuo, o sea, perverso, opresor. Que Daniel siguiera vivo después de dar estos consejos es en realidad otro milagro tan grande como el relacionado con el foso de los leones. Daniel no solo estuvo enfrentando a leones, sino que a otro león que era el mismo Nabucodonosor. Y a veces no nos damos cuenta de lo que está diciendo. Cuando dices la verdad te expones siempre a el martirio. En la epístola a los Gálatas, si saltamos un poco en el tiempo, en el espacio, el Espíritu nos dice a través del apóstol Pablo, no os engañéis. En buena cuenta le está diciendo eso aquí a Nabucodonosor. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Es una tremenda advertencia que a veces ni nosotros los cristianos nos damos cuenta de lo que significa. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Sí, señores del Comité Olímpico de las Olimpiadas, Dios no puede ser burlado. Lo que se ha hecho ahí en Francia me hace desear no ser francés ni estar en Francia, porque Dios no puede ser burlado. Se va a cegar. Esas ofensas han sido demasiado graves. Pues bien, pasó un año y a veces nos olvidamos. Somos tan re fáciles. Uy, con qué facilidad olvidamos las cosas que no nos convienen. Pasó un año de esta doble advertencia, la hecha por medio de un sueño y la hecha por Daniel, tanto al revelarle lo que significaba ese sueño, tanto lo que podríamos decir el Espíritu le hizo decir a Daniel después al rey, como diciendo, toma en cuenta, toma en consideración lo que Dios te está diciendo. Bueno, poco se quedó tranquilo porque se dio cuenta que el sueño era real, que lo que Daniel estaba diciendo era real. Por algo también no tomó medidas contra Daniel, ni le dijo que era insolente, ni nada de eso. No. Lo consideró muy en serio Nabucodonosor. Pero aún así todo no cambió.
Oye, es que se habla de los animales como brutos. Hablar de un bruto es hablar de un caballo, ¿no es cierto? Es un término que se ha usado mucho para los animales, y especialmente para los caballos. Pero yo creo que más bruto que el ser humano, ¿no? ¿Cómo es posible que no entienda, no aprenda, no cambie? Bueno, no somos así también nosotros, muchas veces. Ay, 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 ay. Entonces pasó un año, el Señor le dio 12 meses de oportunidad, no hubo cambios y de repente ya no hubo más advertencias. Y así es como el versículo 29 dice, ¿no? Al cabo de 12 meses, el año, paseando en el palacio real de Babilonia, escuchamos todavía decir a Nabucodonosor, justamente con lo que empezamos hoy día la meditación. Habló el rey y dijo, y tienen que haberlo escuchado muchos, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y el Señor le dijo, ya, me hartaste. ¿Por qué? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las aves, como el de las aves. Bueno, el Señor tiene paciencia, pero tiene límites. Lo hemos dicho muchas veces. Es tardo para la ira, tardo, pero no se olvida. Llega el momento en que hay un punto de no retorno, el famoso punto de no retorno. Hay un punto de no retorno, ya hasta aquí te aguanto. Ahora, aunque quieras, 7 años, vas a pasarla muy, muy mal. Y vas a ser humillado ante todos los reinos y toda persona que está bajo tu poder. El rey fue despojado de su dignidad, del respeto de la gente, de su condición de ser humano, y pasó a ser semejante a las bestias del campo. Un ser miserable en aspecto, miserable mentalmente, miserable en cuanto a dignidad, miserable en cuanto a gloria. Todo lo que... el Señor dijo, ya, tú. A ver, yo te voy a quitar todo eso. A ver qué queda de ti. Mira lo que queda, no queda nada. Nada. Es que Dios no puede ser burlado. Dios le había dado un lugar entre las naciones, un cargo que debía administrar conforme a su calidad de siervo de Dios. Es cierto que Nabucodonosor era pagano, no seguía la ley de Moisés, pero conocía del Dios de Daniel y del pueblo que él mismo había capturado. Además, más allá de saber o seguir a Dios y sus preceptos, él era una autoridad mundial, lo cual lo responsabiliza ante Dios. Hermanos, esto es súper importante. Aunque se declare ateo, no importa tu fe, Dios exige la responsabilidad debida a tu cargo. Dios te carga con la responsabilidad por el cargo en el que Él te ha puesto. Y aquí debemos entender algo muy delicado. Esto está vigente hasta el día de hoy. Los jueces de la tierra, crean o no crean en Dios, se digan ateos, agnósticos, paganos o cristianos, por el hecho de ser investidos como juez, son responsables de su cargo y Dios los juzgará en forma especial. Por más que yo nunca creí en ti. No, eso no me importa que hayas creído o no hayas creído en ti. Tenías un cargo que sobresalía y es un cargo en el que yo te puse. ¡Responde! Todas esas personas que dejaste en libertad injustamente, ¡responde!
Si una persona, por otra parte, hablando de autoridades, ¿no?, está casada y tiene hijos, sea ateo, sea agnóstico, sea pagano, sea cristiano, se le responsabilizará por su matrimonio y por sus hijos, pues son condiciones, son responsabilidades que Dios se encarga de supervisar, aunque te digas ateo, y juzgar sin importar que la persona lo rechace. Es que yo no creo en esas cosas. No me importa, te van a juzgar igual por el trato que hayas dado a tu esposa, por el trato que hayas dado a tus hijos. Herencia de Jehová son los niños, los hijos. Es como si el Señor le hubiera dicho a Nabucodonosor: ¿quién te has creído que eres, miserable hombre? Mira en lo que te transformas, en una bestia sin ropa, expuesta a las inclemencias del tiempo. Eres nada si yo quito en un momento mi mano de sobre ti. Eso somos sin el Señor. ¿Qué pasó después con Nabucodonosor? Pues pasaron 7 años en juicio, 7 años de disciplina, y el rey, dueño del mundo, aprendió su lección. No sabemos por cuánto tiempo, ahí quisiéramos saber muchas cosas más, pero sí en el momento aprendió su lección. Es tanta la devoción de sus palabras que no pocos han pensado, yo mismo lo he llegado a pensar, que Nabucodonosor realmente se convirtió al final. Muchos dicen que sí. La lección queda aprendida, pero esperemos que para siempre. El narcisismo de Nabucodonosor desapareció y se comprobó que era un tema espiritual. El egocentrismo desapareció. Nabucodonosor fue llevado a una situación que le permitió comprender que él es solo un instrumento de Dios. No necesariamente, y aquí no nos confundamos, un hombre de Dios, un varón de Dios, pero sí un instrumento de Dios para ejecutar la voluntad de Dios. Descubrió que su soberbia, su engreimiento, su jactancia eran locura, y que todo lo que él era, desde el acto de respirar, pasando por el poder sobre los pueblos, su gobierno y su poder en la tierra, le era otorgado por Dios. Estas palabras salen de los labios de un Nabucodonosor que aprendió una gran lección. Hacia el final del capítulo es un testimonio de Nabucodonosor, no Daniel hablando de Nabucodonosor. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Si es devuelta porque alguien se la tomó, ya está reconociendo que Dios da y quita. Y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido. No, ya no dice, y restablecí mi reino. Y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. No dice, conquisté, añadí. Ahora, mira lo que dice acá, ¿no? Yo, Nabucodonosor, cambia el lenguaje. Alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué importante reconocerlo, porque si insistes en andar en soberbia, entonces el Señor va a decir, ya no sirve para nada, y te va a aplastar como una mosca. Hermanos, todos los gobernantes del mundo, incluyendo nuestros legisladores, jueces, presidentes, debieran leer esta porción de Daniel, pues están incluidos ahí. Es especialmente para ellos. Vamos hacia la conclusión. Regla general. Si te has sentido de alguna manera identificado, si estás en la envolvente mentira de creer que todo lo que eres y te rodea lo has conseguido con tu esfuerzo, tus capacidades, no niego que eso es importante. Pero si crees que ahí radica el poder por el cual has llegado a ser lo que eres y has excluido la gracia de Dios, si crees que todo lo que viene por delante lo tienes ya dominado porque eres muy capaz, mi futuro ya lo tengo ganado. Debes entender esto, si todavía crees esto. Debes entender lo que entendió Nabucodonosor, que fue mucho más que tú.
Debes sacar la mirada del espejo y mirar al cielo. Eso hizo Nabucodonosor al final. Es decir, en una palabra, y está resumido en el programa que tienes en tu mano, levantar la vista en primer lugar. Levanta la vista, deja de mirarte a ti mismo. Debes entender que todo lo que eres y serás es debido a la misericordia de Dios que hace llover, como dice el Señor, sobre buenos y malos. Piensa que la lluvia cae sobre cristianos, ateos y paganos. Es decir, reconocer la misericordia de Dios para contigo y el mundo. En tercer lugar, la soberbia, el egocentrismo es, en una palabra, pecado. Por lo tanto, pide perdón al Señor. Luego haz lo que hizo Nabucodonosor. Alaba al Señor, porque ahí vas a empezar a encontrar tu razón de ser. Alaba al Señor por sus obras, por su grandeza, por su misericordia, por su gracia para contigo. Después, algo que dejan de ver los narcisistas, los egocéntricos. Mira a tu alrededor. Date media vuelta y vas a descubrir que hay otros seres humanos. Y tú eres parte de ellos y muchos dependen de ti. Mira a tu alrededor. Hay muchos que necesitan de tu ayuda. Comienza a poner en práctica el servicio al que has sido llamado, especialmente si eres ya un converso. Poner en práctica el servicio. Al poner en práctica estos puntos, lo más probable es que tengas varias sorpresas. Descubrirás lo que realmente es estar con gozo en el corazón. Experimentarás un renovado amor por los demás. Pasarán muchas de las ansiedades que te consumen. Vivirás la experiencia de querer servir al Señor dejando atrás el afán de ser servido. Y mucho, mucho más. Ahora sí, la conclusión. El egoísmo se encuentra en la base de muchos males. Males como la atrofia espiritual, el debilitamiento de la iglesia a la cual se pertenece, lo que tú es o haces influye en todos los demás. Se encuentra en la base del daño que reciben las familias. Normalmente hay una base de egocentrismo, de egolatría, de egoísmo. Está en la base de la destrucción de una nación. El egoísmo es una enfermedad maligna que siempre empeora, salvo que te haga tropezar como Dios hizo tropezar en un momento a Nabucodonosor y lo tiró a tierra. Puede llevar al suicidio espiritual y también físico. También debemos entender que el egoísmo no tiene necesariamente un estereotipo, como dijimos antes, o una imagen definida. Algunos egoístas pueden tener el aspecto que asociamos a una persona fatua y vanagloriosa. A veces hay fotos y tú dices, este es un fanfarrón, se nota el ego y cómo le sale por los poros. Pero hay otros que pueden tener apariencia de piedad y caridad y a veces son los peores. No, yo soy tan humilde. No me quiero mirar siquiera al espejo porque soy demasiado humilde y me podría enaltecer el ego. Cuidado, cuidado. Pueden haber aspectos así también y puede ser un narcisista de los peores. Con la ayuda del Señor busquemos desprendernos de esta cruel egolatría, reconociendo que todo proviene de Dios para ser usado en la glorificación de su nombre. Todo lo que el Señor te da es para glorificarle a Él. El Salmo 119, verso 67 dice, antes que fuera yo humillado, descubrimos algo muy interesante en el Salmo 119, es una persona que está escribiéndolo después de haber sido humillado, es decir, antes se enalteció, descarriado andaba, mas ahora que fui humillado, Señor, me hiciste retomar el camino, ahora guardo tu palabra. ¿Y cómo la disfruta? Más que la miel, dice. Ahí están las sorpresas de las que te hablaba adelante, las cosas que vas a ganar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque nos dejaste este tremendo ejemplo de un rey, Señor, que fue dueño del mundo según su opinión, su creencia.
y no se daba cuenta que tú le habías dado ese poder para que cumpliera un objetivo dentro de la historia, y especialmente la historia de Israel y de la redención del ser humano. Te damos gracias, Señor, porque nos haces ver en un espejo lo que muchas veces ocurre con nuestra propia vida, Señor. Cuando dejamos de agradecer, cuando dejamos de dar gracias por el pan que comemos, cuando dejamos de dar gracias por el día que nos diste. Y, Señor, qué necios somos. Si estamos en esa situación, ayúdanos a salir de ella, porque es difícil, Señor. Vemos cómo Nabucodonosor, a pesar de todo. Pero, Señor, somos tus hijos y por eso el Espíritu Santo está en nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a salir de esa situación oscura, Señor, que nos lleva finalmente a la enfermedad y a no cumplir con nuestro verdadero objetivo en la tierra. Nuestro objetivo no es el engrandecimiento de un yo, sino el engrandecimiento de tu nombre. Padre, bendícenos, ayúdanos a cortar esas cadenas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.